Es la 1:05 p.m. y estamos listos para iniciar la semana con la información en Al Aire Noticias a través de estamosalaire.com. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos y por informarse con nosotros. En Twitter, twitter.com/Estamos al Aire. En Facebook, facebook.com/Estamos al Aire. Son las vías de contacto. Pueden seguir al doctor en @palabrasmayores. Y me pueden seguir a mí en @ManoloFrausto y ponerse así en comunicación con nosotros y compartir reflexiones que tienen que ver con la vida política, con la vida cultural, social, deportiva y demás que tenemos y que compartimos aquí con todos ustedes. Doctor Pandal, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Manolo? Amigas, amigos, muy buenas tardes. Hoy un día triste para las letras. Perdimos a dos grandes. El que uno siente como si se hubiera muerto un primo cercano es desde luego Eduardo Galeano. Uh-huh. Y también siente uno, cómo no, la muerte de Günter Grass, este escritor polaco-alemán tan discutido y tan discutible, pero al fin y al cabo con una obra fundamental que a él no le parecía la más importante de sus obras, pero que marcó una época, una generación y nos dio una imagen muy vívida, muy dramática de lo que es la guerra de a de veras, no la guerra como narración que nos es ajena, sino que nos metió en la tragedia de la guerra con el tambor de hojalata Günter Grass. Y Eduardo Galeano, bueno, ¿qué le digo? Eduardo Galeano para mi generación fue un escritor fundamental. Nosotros aprendimos a vivir América Latina a través de su literatura, sin ninguna duda y muy fundamentalmente Las venas abiertas de América Latina, escrito básicamente en dos volúmenes, en dos partes, más bien no volúmenes, que pretendía explicarnos la historia de América y cómo llegamos a ser lo que en 1971, que si mal no recuerdo se publicó, éramos. De entonces para acá las cosas han cambiado mucho. El mismo Galeano en algún momento dijo que él no volvería a leer Las venas abiertas de América Latina y de alguna manera dijo, no de alguna manera, muy claramente dijo que creía que había superado esa etapa de la izquierda tan densa. Ninguno de los dos escritores, Grass muy particularmente, es fácil de leer. Galeano sí en sus textos, en el periódico, escribía en La Jornada, por ejemplo, sus entrevistas, pero sus textos tienen un estilo muy particular. Desde luego uno lamenta la muerte de los dos, y si usted quiere leer frases de esas bonitas pero profundas, no lea a Paulo Coelho, que ahí sigue y no sé cuánto más seguirá produciendo frases. Sí. Lea a Galeano, que no producía frases sino ideas y las expresaba bellamente en sus frases. Eduardo Galeano, ya vamos a hablar un poco más del tema, ¿no? Vamos más adelante a hablar de los dos fallecidos hoy. Te digo que especialmente Galeano, porque Galeano yo lo siento así como si se me hubiera muerto un primo que hace tiempo que no veía. Las dos obras que menciono, por cierto, yo las leí hace muchos años. Uh-huh. Pero Galeano para mi generación, Manuel, fue verdaderamente referencial. Oye, pero para la tuya y varias generaciones después, porque también hubo mucha gente que gustaba del fútbol, que también creció leyendo a Eduardo Galeano. Galeano tiene esa similitud con Juan Villoro, uh-huh. Los dos fanáticos del fútbol. Galeano del Nacional, si mal no recuerdo, de Montevideo. Encantado y Villoro del Necaxa, ¿no? Hay alguna diferencia, pero la cuestión es la pasión futbolera, ¿no? Y la manera de plantearla y de compartirla con gente que no necesariamente está metida en el balompié, ¿no? La manera de ver el fútbol como una parte de la vida cotidiana de los seres humanos, que eso es lo muy importante, no como lo fundamental, si pierde mi equipo me suicido, uh-huh. Ni como lo comercial, ¿no? Y también como una serie de paralelismos que al momento de revisar fútbol, ¿no? con la vida, te das cuenta que pues no únicamente hay que estar en el área chica ni pararse en el manchón penal. No, es todo. O sea, la parte vivencial del fútbol, lo que representa dentro de la sociedad, uh-huh. Es la aproximación de Galeano también, ¿no? Pues sí, platicaremos y como la es de Villoro, por cierto, que digo, me acuerdo por el paralelismo, el que se murió hoy, y lo lamentamos mucho, fue Eduardo Galeano. ¿Qué tenemos hoy, además de esto, aquí en Al Aire Noticias? Es insuficiente el servicio de la Ruta 2 del Metrobús
es insuficiente. Ha habido una serie de cambios que ya platicaremos ahorita un poco más a detalles, pero aún así no es suficiente, pues no alcanza, no es lo que le sirve a la ciudadanía y ahorita hablaremos del tema. Candidatos hacen campaña en redes sociales. Eso es interesante porque hay mucha regulación. Yo insisto en que usted oye las discusiones en el IFE, las resoluciones que toma, los alegatos que hace, y se acuerda mucho de Cantinflas, ¿no? En diferentes películas, según el momento y el tema, confusos, enredados, una ley que se hace como para que nadie la entienda o para que el que la hizo la aplique en beneficio propio. Pero bueno, el asunto está que las redes sociales no están reguladas por el INE. Entonces, ahí hay posibilidad de campaña, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, los candidatos listos tendrán que darse cuenta que la gente a la que le quieren llegar, a la que le deben llegar, con la que deben comunicarse hoy y en lo futuro, está en las redes sociales cada vez más, que son los jóvenes, ¿no? Que son los jóvenes universitarios, los jóvenes politizados, los jóvenes a los que sí les importa el voto y sus consecuencias, o les debería de importar, o tendrían que convencerlos de que les importa. Cuando menos. Bueno, platicaremos de eso también. En el ámbito nacional dice Osorio Chong que pues él no es propietario de casas. Pues ya sabes que le sacó el proceso. De una vez. 2 casitas, la primera y la segunda. Primero vivió en una, después vivió en otra. Él, mediante un comunicado de 2 cuartillas, niega ser el propietario de esas casas, dice que las arrienda. Ya también por el arrendamiento habría que decir si hay conflicto de interés o no, porque el problema de las casas, otra vez, o sea, yo no pretendo que el secretario de Gobernación viva en la colonia Portales, Manuel, claro. Como vivía Monsiváis, por ejemplo, que él sí vivió por siempre en la colonia Portales, ¿no? Pero bueno, y nació creo que ahí. El caso está, y murió desde luego, el caso está en que uno entiende, ¿no? El problema es de quién son las casas otra vez. Sí. Y son de un contratista del gobierno de Hidalgo, que hoy es contratista del gobierno de la República, ¿no? Bueno, pues eso, entre otras cosas, estaremos platicando con ustedes hoy aquí en Al Aire Noticias. Ya saben que hay historia, hay deportes, hay muchas cosas para ustedes. Así que iniciamos con el comentario editorial de José Luis Pandal, el doctor, y regresamos para pues un poco rebotar esta historia y entrarle ya a los temas del día. Editorial Al Aire Noticias. Hoy titulé mi editorial, si así le quiere usted llamar, mi comentario de hoy, Firme aquí. México es un país curioso, sin duda. Muchos extranjeros se sorprenden de costumbres como la de comer comida picante. ¿Para qué se enchilan y después toman líquidos para combatir ese picor? Se preguntan los extranjeros. Sería más lógico no condimentar así los alimentos y ahorrarse ese sufrimiento paralelo al placer de degustar los platillos. Pero los mexicanos somos así. En esta época electoral, por ejemplo, un gran porcentaje de compatriotas, el 60% o más según algunos, no planea votar por nadie. Ni siquiera se plantea la posibilidad de hacerlo y mucho menos de averiguar primero en qué distrito vive y después quiénes son los candidatos a diputado por esa demarcación. Con esa omisión cívica, siempre justificada con pretextos como ¿para qué si nada cambia? Y similares, le dejamos a los políticos profesionales el campo libre para que con nuestra representación, nos representan por omisión, podría decirse, hagan lo que se les dé la gana con nuestros derechos y nuestros bienes nacionales. Ahora bien, cuando privatizan el petróleo, con reformas constitucionales confusas y tramposas, o atentan contra nuestro derecho a la información, provocando el despido de algún periodista, Vivo, Pedro, Carmen o cualquiera, nos molestamos mucho. Aquí es donde nos enchilamos y llamamos a juntar firmas. Aquí es donde tomamos líquidos para impedir esas acciones. Me pregunto, ¿no sería mejor votar, así sea por el que nos parezca menos malo, que llamar a firmar papeles inútiles contra los palos dados?
Tendríamos que buscar cómo obligar a nuestros votados a verdaderamente consultarnos y obedecernos, lo que no es fácil, lo sé, pero en una de esas lograríamos impedir que nos agravien con sus pactos y acuerdos en lo oscurito. Me parece menos ocioso que juntar firmas. Cuando Maximiliano pidió que los mexicanos se manifestaran en su favor para aceptar el trono, los conservadores le llevaron gran cantidad de papeles llenos de firmas de adhesión al imperio, lo que nos recuerda que es una forma muy mexicana de hacer política. Ojalá nos recordara también para qué sirvió la tal forma. Hasta aquí mi comentario de hoy, Manolo, porque de veras me llama la atención. Sí, y ¿sabes qué? Que o sea, también... no nos importa cumplir con las obligaciones cívicas. Es otro, y tenemos siempre pretexto, ¿no? Sí. Para decir, pues yo no voto, anulo mi voto, hago cosas, ¿no? Pero sí nos indigna que esa gente que aprovecha nuestra omisión para representarnos, te digo que nos representan por omisión, lo cual es una figura retórica, pero no por eso mentirosa. Sí, pero que al final decía que era pecado de omisión porque sin piedad se lo omitió, ¿no? Por ejemplo. Y eso es muy feo. El caso está en que con estas cosas nos atracan. No, en serio, nos atracan y luego ¿qué hacemos? Luego nos indignamos. Me acordé porque ayer hubo una recolección de firmas en Puebla, en México, para pedir, creo que lo de ayer es un amparo, o sea, es una figura jurídica, no es nada más una petición ni un papel, es una figura jurídica de amparo para proteger mi derecho a la información, va a servir para lo que se lee un tal queso, igual que las firmas en defensa del petróleo. ¿Para qué sirvieron las firmas que recolectó el Partido de Regeneración Nacional, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena? Sirvió para designar a sus candidatos, nada más. Sí. El que más firmas juntó fue candidato. Te digo que es una forma mexicana de hacer política. Maximiliano, cuando llegaron los conservadores, Gutiérrez de Estrada y Hidalgo, a ofrecerle el trono de México en representación supuestamente de la sociedad, pues él dijo, bueno, ¿y yo cómo sé que representan a la sociedad? O sea, necesito pruebas de que así será, que me está llamando México. Y entonces, ¿qué hicieron? Estos cuates contaron firmas también. Ya me imagino una mesita en el Zócalo, ¿no? Firme aquí para que venga Maximiliano. Por eso intitulé Firme aquí. Y ya luego le llevaron un montón de firmas que siempre serán discutibles cuáles son de a de veras y no, porque hay gente que llega y firma cosas opuestas, ¿no? Oye, en general tú dirías que como sociedad nos gusta enchilarnos y luego tomar agua. Es que es lo que hacemos. Te digo que a los extranjeros les llama la atención. No es la única sociedad que come chile picante, no, también los hindús, por ejemplo, y mucho más pica la comida hindú que la mexicana en algunos casos. Sí. Pero no entiende, bueno, porque tú te enchilas, ¿no? Te tomas, échale mucha salsa a mi taco, te pones una enchilada, yo écheme una Pepsi, helada si la tiene, ¿no? O una chela, ¿sí o no? Sí. ¿Para qué? Para quitarte el picor. Y bueno, y si no le pones chile, y si no le pones salsa, y si no te enchilas. Es que entonces no sabe. Es nuestra cultura. Digo, la de ustedes. Ahora, la que no tenga, que sea nuestra cultura no quiere decir que esté bien. O sea, hay muchos extranjeros que se sorprenden. Sí. O sea, ¿para qué cocinan así? Hay quien se va al extremo, ¿no? Los ingleses, por ejemplo, su comida sabe a nada, absolutamente, ¿no? Y entonces la puedes acompañar muy bien con agua. Es igual de insabora, inolora e insípida la típica comida británica, que es una carne ahí asada y una papa hervida, ¿no? Más o menos, estoy exagerando desde luego, pero no se entiende de repente, ¿no? Y yo lo que voy es, este asunto, me indigno y voy y firmo, y ¿cómo que me quitaron a mi periodista favorita? ¿O cómo que andan privatizando el petróleo y tal y cual? En lugar, no sé, de votar primero, obligar a tu diputado, de algún modo, o sea, o me representas o me obedeces, o te quito, que no hay un mecanismo de ese tipo. No hay manera. No, mejor no lo pelamos, hay que sea diputado. Pues quién sabe quién será el diputado, yo no voy a votar. ¿Para qué? Las cosas no cambian, todo sigue igual, todos son iguales. No es que no sea cierto, es que si lo dejamos pasar, lo seguimos dejando pasar, pues va a seguir siendo cierto, ¿no? Y entonces, cuando las acciones de estos
personajes nos afectan en algo que sí nos duele, vamos y firmamos. Ahí andamos juntando firmas. Sí, nos molestamos en ir al Zócalo con el sol inclemente y Oye, hacer una cola para firmar. Buena parte de esto tiene que ver con imagen, con bluff, con... Es una forma, Manuel, esto de las firmas, es lo que te digo, es una forma de hacer política. No es una forma de resolver problemas, es una forma de hacer política y de politizar las cosas. Conflicto que puede ser, de hecho, hay un conflicto entre una periodista y su fuente de trabajo, eso es un hecho. Que el conflicto se haya originado por intervenciones externas es otra cosa, pero el conflicto es ese. ¿Cómo lo politizas? ¿Cómo le das eco en un terreno, en una dimensión diferente al conflicto laboral? Pues precisamente con amparos o con cosas que requieren firmas y solidaridad. Hay solidaridad para la periodista. ¿Cómo se expresa? Pues que firmen aquí. Eso es a lo que me refiero. Esto de la firma es una forma de hacer política. Como cuando las sesiones del Congreso estaban privatizando el petróleo, no había gente, no sé, tirada en la puerta del Congreso, de todas las puertas, tratando de impedir que entrara la gente. O algo así. ¿Cómo no se puso la gente? Y mira que no estoy llamando a la violencia, es de una forma muy pacífica. ¿Cómo no se tiró la gente en la puerta, en la entrada más bien, de todas las instalaciones petroleras como forma de protesta? ¿Cómo nadie se declaró en huelga de hambre para impedir que nos robaran los bienes nacionales? No, en ese momento se limitó todo a discursos en las cámaras sabidamente inútiles y a posteriores firmas que también son inútiles, no van a cambiar esos palos dados. O sea, ya se privatizó por la puerta atrás con leyes tramposas lo único que le quedaba a la nación, ¿no? Sí. Así es la cosa. Oye, hay un comentario al respecto, doctor, en esto de los... de tu comentario editorial, pues. Sí. Que nos compartieron por aquí en Facebook. Ahí pueden dejar también los comentarios, pueden, a los que están viendo este programa en vivo o que los ven después en demanda, pueden comentar ahí y nosotros iremos revisando todo. Pero eso sí, cuando andan de candidatos ahí están de salameros dándole la mano a cualquier persona que pasa cerca de ellos, diciéndole a todo mundo que son las blancas palomitas y son amigos hasta del perrito del vecino del último piso, y ya cuando están en su curul ni se acuerdan de quién votó por ellos y menos se aparecen por sus distritos y demarcaciones, y solo ven de lejos a sus congéneres desde la soledad de sus camionetas y ahora en sus lujosos helicópteros Augusta. Sería bueno que cualquier propuesta que ellos hagan en sus legislaturas antes fueran consultadas con sus representados. Creo que eso se llama plebiscito y dejarían de hacerles el caldo gordo a sus partidos empresarios y los círculos rojos y verdes. ¿Quién dice yo? O díganme, ¿dónde firmo? Nos dice Evaristo Pedraza. Evaristo, pues estamos de acuerdo. Esto del plebiscito, del referéndum, México tiene que buscar la forma de tener una democracia, es mi opinión, una democracia participativa, porque tenemos una democracia representativa y mentirosa. Se dicen que nos representan, en realidad no lo hacen. Necesitamos una democracia en la que participemos. ¿Cómo? Una figura es el plebiscito o el referéndum. ¿Cuál es la diferencia? En el plebiscito se consulta a la plebe. ¿Quieres esto o esto otro? La plebe es el pueblo, no es ni mucho menos discriminatorio ni ofensivo, es por su raíz etimológica, ¿no? Consulto al pueblo qué es lo que quiere, y en el referéndum propongo algo, lo que yo creo que es lo correcto, y lo pongo a consideración del sí o el no. Eso es un referéndum. Claro. Yo te propongo esto, sí o no. Un plebiscito, ¿qué es lo que quieres? Si hay manera de expresar opiniones. Entonces los diputados, los legisladores nos representarían de una manera, o sea, participaríamos en el Congreso, ya no como la mera representación esta mentirosa que tenemos, sino que participaríamos los ciudadanos en la toma de decisiones. Pues eso sería, ahí tendríamos que formarnos, no en donde firmo, pues sí. Esa figura de la firma, además de todo, insisto, por ejemplo, la de ayer para Carmen es para ampararse como ciudadanos porque atentan contra nuestro derecho a la información, va a estar en chino, porque o sea, es que es muy sencillo, es hacerse tonto, digo yo. ¿Qué va a decir el gobierno? El amparo procede con actos de autoridad. MBS despidió a Carmen de Aristegui, ¿dónde está el acto de autoridad? En este caso específico. Que haya intervenciones, sí, pero está en chino o en japonés. Probarlas,
Pero o en armenio, que el otro día estaba yo leyendo unas cosas, unas letras en armenio, no, se entiende menos que el chino. El armenio, que es, por cierto, un escándalo, eso ya es otro rollo, pero un escándalo se armó con la declaración del Papa de que el genocidio armenio hace 100 años fue el primer genocidio como tal en la historia moderna, ¿no? Aquí tenemos representantes de la comunidad armenia, muy destacadamente la familia Arabián, que goza de mi alta estimación. Y amistad. Y amistad, además, ¿no? De veras, y gente de bien, sí. Los armenios. Pero bueno, a lo que voy, y se entiende menos que en chino, o sea, a lo que iba yo es que está muy difícil que confirmas, aunque firmemos en arameo, que era la lengua de Cristo, sí, ¿no? Claro. Nos hagan caso, porque hay 1000 salidas. Entonces, ¿sabes qué veo con mucho gusto y con mucho agrado, doctor? Que ahora te das cuenta de que ya te fuiste, ¿cómo es? Por los cerros de Úbeda. Ya te fuiste por los cerros de Úbeda, pero después te das cuenta y ahora ya regresas. Antes te seguías así todo el cerro. Bueno, y ahora pues dices, por cierto, y cierras. Eso me llena Manuel, de alegría después de un mes y cachito. Lo de uno es la literatura. Sí. Y la literatura es infinita. O sea, uno sube a los cerros literarios y asciende y asciende y asciende, hasta que se encuentra entre las nubes y no sabe cómo llegó allí. Bueno, vámonos a lo acontecido en Puebla, que también parece ser infinito. Puebla. Al aire noticias. A ver, doctor, hoy por la mañana mis informantes me comentaron que había problemas serios con la línea 2 de ruta. Así es. Serios, severos. Lo primero que se solicitó fue que iniciaran un poco antes las operaciones, porque empezaban 5:30 y para mucha gente eso no es suficiente, eso no ayuda. Hay mucha gente que entra a las 7, por así decir algo, ¿no? Entonces empezaron a las 4 de la mañana. Ya, es el horario. De 4 a 12 va a ser. De 4 a 12. Empiezan a las 4, dice uno, bueno, ok, ya hicieron lo primero. Después, no son suficientes los autobuses que hay. Es demasiada la demanda, es mucha la gente y entiendo que la explicación hasta el momento es que se está revisando. Todavía no va a quedar así de manera definitiva, sino que es un periodo en el que van a ir haciendo los ajustes correspondientes. Si hacen falta más autobuses, se pondrán más autobuses. Hoy publica Jaime Zambrano en eConsulta que lo siguiente: las unidades de la línea 2 de la red urbana de transporte articulado fueron insuficientes para atender la demanda de estudiantes padres de familia que deseaban trasladarse de sur a norte con el objetivo de llegar a clases. En los paraderos, cientos de personas esperaban las unidades durante la mañana de este lunes para abordar las unidades de ruta. Sin embargo, desde la terminal ubicada en la 11 Sur y 149 Poniente se llenaban. Los problemas fueron mayores antes de las 7 de la mañana, tiempo de entrada a la secundaria, a las 8, hora de la entrada de las primarias, y 9, hora de entrada a los preescolares. Ante la falta de unidades de la línea 2 de ruta, los padres de familia solicitaron que se mejore el servicio, ya que de lunes a viernes miles de personas utilizan el transporte público para trasladarse a la escuela y a los trabajos. La Secretaría de Educación Pública informó que giró instrucciones a las direcciones de las escuelas para que se permitiera el ingreso de los estudiantes que llegaran tarde por los problemas que representaron pues estos días, ¿no? Se regresa a la actividad, se regresa a las clases. Hoy justamente. Y pese a que el viernes ya estaban en circulación y ya estaban, digamos, haciendo estos ajustes, pues se junta todo, ¿no? Al final sabemos que el regreso a clases siempre es un poco conflicto. Cambias el sistema, cambias el transporte, cambias la línea, la forma y demás. Y bueno, pues eso implica pues una serie de dificultades para la gente. Esperamos que a lo largo de la semana se vaya normalizando. Por lo pronto, hoy me comenta Dani que estuvo transmitiendo Carlos Martín desde un paradero donde todo estaba bonito. Y entonces que le empezaron a tundir, sí, claro, pues ahí todo está muy bien. Oye, pero pásate por acá, paséate de este lado. A ver, Manuel, vamos a ver el asunto desde el lado amable. Veamos, doctor. ¿Qué quiere decir que haya una cantidad enorme de gente en el Metrobús? Quiere decir que hay una cantidad enorme de necesidad de transporte. En última instancia, el Metrobús no es mala idea. No, es que, pero a ver, puede doctor, resolver graves problemas. Además, la alternativa, ¿cuál era? Llegar temprano. Si llegabas, en una de esas te dejaban por ahí planchado algún Metrobús, o te volaban la bolsa, o atropellaban a una viejita, no sé, una bola de salvajes que ya dijimos, y yo repito, que no es su culpa, es
están presionados por unos concesionarios que los tratan sin el debido respeto laboral y les exigen lo humanamente imposible a los conductores. Sí, pero también hay algunos son bestias. Algunos son bestias y las consecuencias son bestiales. Aunque no sean bestias de naturaleza, los vuelven bestias. Bueno, hay necesidad del transporte, no es mala idea el transporte. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo suficiente, simplemente. Pero faltan autobuses. Que esa es la historia, doctor. Si aquí dice uno, ¿qué necesitamos para resolver el problema de comunicación? Un teléfono, perfecto. Un teléfono que no sirve, no nos soluciona nada. Es que a lo mejor el problema es que no necesitamos un teléfono, necesitamos 3 teléfonos. Ese es el tema. Si necesitamos hay que 3 definir, o 300... A ver, está claramente definida y comprobada la necesidad de transporte. Sí. Está propuesta una idea que se está implementando que resultó insuficiente. Ajá. Hay que completarla. ¿Cómo? Hay varias maneras. Una de ellas es que no pase, decía por ahí alguien que el metro está pasando cada 5 minutos, pues que pase cada 2 en un momento dado, o que cada 5 minutos pase un vehículo más grande, los famosos articulados. Bueno, te voy a decir, doctor, hoy pasaron varios vehículos grandes que decían, cáiganse con una lana y yo los llevo en la batea. Y sí, ¿verdad? Treparon así a varios, transportaron a varios. Porque la gente resuelve su problema, sin ninguna duda, y lo resuelve como puede, ¿no? Digo, el chiste es que te suben el transporte, lo sigues pagando y no te suben el sueldo y lo sigues pagando el transporte, lo resuelves. Porque la necesidad es creativa, o te vuelve creativo más bien. Oye, el David MX en Twitter dice, es una burla que se tanga que esperar hasta 2 zangas. No, supongo que quiso decir que se tenga que esperar hasta 2 horas para tomar un transporte público en horas pico. Sí, David, ese es que ese es el punto. No hay discusión en que es insuficiente. Yo lo que estoy diciendo es que la idea no es mala, la necesidad existe. La idea para resolverla no es tan mala o no es mala. Está mal implementada y le falta. Faltan vehículos articulados que pasen cada 5 minutos, pero que no se lleven a 50 personas, sino a 100, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese sería el punto. Entonces, por ahí viene el asunto. De que hay necesidad, sin ninguna duda. Pues, la prueba es esta, ¿no? Por otro lado, también, ¿cuál es la alternativa? Que regresen los... El peor error sería permitir que regresaran las líneas que corrían por la 11, porque entonces van a ocasionar un caos vial de proporciones inmensas. Y que además desde hace muchos años se buscaba eso. Claro, es que el transporte masivo es la solución. Por eso, hace muchos años se buscaba esto, ya se logró, ya está. Ok, bueno, pues ahora hacer todo lo necesario y que operen a la brevedad con mayor cantidad de unidades, con todo para resolver el tema, no caer otra vez en los vicios. Y al fin y al cabo es un asunto también de inversión, ¿no? Yo creo que inversores sí habrá, los mismos concesionarios denles oportunidad a los que circulaban por ahí con sus carcachas. Metrobús tiene ciertas ventajas fundamentales. Una, es mucho más fácil controlar al chofer. Claro. No se puede andar pasando a la tercera fila para bajar pasaje ni para rebasar a nadie. 2, es mucho más sencillo poner en cada autobús un vigilante disfrazado para la seguridad del usuario, que no te saquen la cartera o algo así. Tiene sus ventajas. Se va a perder aquello que siempre fue tan elegante y que siempre marcó un sello distintivo, que era el tener a la novia sentada ahí. Va manejando el chofer, la novia viene sentada de este lado y el compa que echa aguas, que viene del otro, ¿no? Eso sí se va a perder. Se pierde folclore. Ya no van a poder llevar a su nos estamos volviendo un país tristemente eficiente, y la eficiencia cancela muchas posibilidades divertidas. Vámonos a corte, porque la eficiencia empieza por la precisión en el tiempo.
Bueno, los candidatos andan haciendo campaña en redes sociales. Oye, por cierto, ayer la historia, bueno, el fin de semana, a partir de un tuit de Javier Lozano Alarcón, criticando el nombre de Hércules Gómez. Metió la pata Lozano. Yo no sé si ya se disculpó con Hércules Gómez. No sé, reporte que todavía no. Es lo que debía de hacer el senador Lozano. ¿A él qué le importa? Y además el modo en que lo dice, ¿en qué estarían pensando sus papás cuando le pusieron Hércules y con Z? No sé si este señor que se las da de muy culto sepa que los nombres propios precisamente no respetan la ortografía, no están obligados. Le pueden poner Hércules sin H. Hércole, por ejemplo, en italiano, que a él le suenan algunos músicos a Lozano, ¿no? Tendría que disculparse. Yo no sé en qué estaban pensando. Imagínate. Los papás de Lozano al concebirlo. Eso, imagínate que eso le conteste Hércules. Sería muy feo que le contestara eso ejemplo, también Hércules. ¿No? Oye, pero Hércules le contesta bien. Hércules le contesta como lo que Hércules es, una figura popular, futbolista, sí, que no tiene por qué andarle dándole explicaciones a ninguno de por qué se llama Hércules y por qué le pusieron con Z, si se les da la gana. Pues sí. Y le pide que mejor se ponga a las labores que le corresponden. Yo no sé si a Hércules, aguas mi querido Hércules, te pudieran contestar o Copelas o Cuello, que este senador tiene sus antecedentes, ¿no? Yo quisiera que me contara aquel Coperas o Cuello en qué paró. Demandó al tipo y luego siguió la demanda, no la siguió, la perdonó. ¿O qué pretende del Puebla? Que gane según la costumbre de él y sus amigos, haiga de ser como haiga de ser. O sea, no hay que respetar las reglas, hay que brincarse al árbitro, hay que forzarlo para ganar. En fin. Pues sí. Bueno, candidatos aprovechan vacíos legales y se promocionan en redes sociales. Esta información que publica hoy Consulta y dice lo siguiente: candidatos a diputados federales por Puebla y de los diferentes partidos políticos abarrotaron redes sociales con videos, fotos, contenidos propagandísticos, aprovechando que la normativa electoral no regula tiempos o frecuencia de los promocionales. En Acción Nacional, 15 de sus 16 candidatos se valen de estos vacíos para difundir en internet todo tipo de propaganda, incluidos videos que evidencian una producción especializada. Los 4 candidatos de la capital, que son Alvisuri, Huerta, Ramírez y Trawitz, y el suplente del distrito 12, Macari, son los más activos, mientras que por el PRI Verde todos los candidatos tienen perfiles en Twitter y en Facebook, pero son los más activos son de la Sierra, Rivera Sosa, Armenta Mier, Stefan Chiriac en cuanto a difusión de sus eventos, mientras que Giordana por el 12 y González se suman con videos de mejor producción. En contraste, el PRD, solo 3 de sus candidatos cuentan con perfil de Twitter. Se trata de Loyola, Cerezo y Torres, y no hay registro de YouTube o Instagram donde figuran. Es en Facebook, pues tienen 14 de los 16 abanderados cuentan con un perfil. Fíjate, esta manera de promocionarse, yo insisto, no está regulada, esa es la verdad. El asunto está en: uno pone en su Facebook y pone su propio blog y su propia página y demás, y me parece muy bien. Nada más que la gente, yo le pregunto a los candidatos, ¿ustedes creen que la gente anda buscando qué habrá dicho el candidato fulano? Si no saben, no quiere ir a votar y no saben ni quiénes son, menos se van a meter a sus propias páginas. Tendrían que buscar, efectivamente, aprovechando la poca regulación al respecto, aparecer en espacios de internet que sí vea mucha gente, ¿no? Y que entonces por ahí... O sea, digamos que una plataforma que ya tenga un cierto auditorio, ¿no? Sí, y que tenga cierto lugar, cierta ubicación, cierta posición. Aquí lo que me llama poderosamente la atención es que también en buena medida luego se andan inventando seguidores. Ya sabes, la competencia de cuántos seguidores tienes, cuántos compraste. Ese es hacerse tontos. En buena medida eso es. Esta es la democracia simulada y entonces dentro de esa simulación andan inventando también, simulando que son muy populares, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Pero yo sí quisiera que acudieran a los espacios permanentes a exponer sus ideas por ahí, y les sirve de algo a ellos, y por ahí y la gente también participa con mayor determinación y conocimiento de causa. Claro. Digo yo, así está la cosa, Manuel, con los candidatos, las redes sociales y el internet en general, que no está regulado y no es regulable. Que por cierto, es que lo regulable es tan ridícula la ley electoral
Imagínate ahorita, este fin de semana, 2 candidatos, uno de ascendencia cubana, Partido Republicano, y Hillary Clinton, que pudiera llegar a ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, o presidenta de los Estados Unidos, se destapan como precandidatos, ¿no? En México hubieran caído automáticamente en actos anticipados de campaña, les niegan el registro. Es ridículo, es una ley ridícula, que además no sirve de nada más que para, en componendas oscuritas, cerrarle el paso a alguno. No mejora la democracia, al contrario. Me espantas cuando dices no mejora la... Pues es que no la mejora. No, realmente no la mejora. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿No mejora la democracia? Da lo mismo el tono, el resultado es lo importante. Bueno, no sé si vamos a los deportes, Manuel. Vamos a la información deportiva. Vamos a establecer comunicación con Israel Valero Flores para que nos hable de lo acontecido este fin de semana, con distintos momentos que se vivieron para los representativos poblanos. Uno de ellos tiene que ver con los Lobos y otro con el equipo de la Franja, más allá del béisbol, que también hablaremos del tema. Así que les invitamos a que compartan con nosotros lo más relevante de la información deportiva con pues nuestro experto, Israel Valero Flores. Deportes. Al aire noticias. Israel Valero, ¿cómo te va? Hola Manuel, ¿qué tal? José Luis, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, pues con la información del Puebla de la Franja que desaprovechó una oportunidad importante de salir del último lugar del porcentaje con este empate a 1 que se dio en el Estadio Jalisco. Un empate que la verdad pues tuvo un villano, se llama Luis Javier Rey, jugador que tuvo la oportunidad de marcar el 2-0, pero desperdició y después hace un autogol como los que hizo el Valero se anota en la cascarita los fines de semana. Oye, hay que saber, bien dicen que piensa bien lo que deseas, ¿no? Y deseábamos que Luis Gabriel Rey anotara goles, pero nunca le informamos dónde. ¿Dónde exactamente? Sí, y además de qué manera lo remató, ¿no? Porque fue un remate excelente a gol. Claro. Cualquier delantero se lo hubiera envidiado, ¿no? Sí. Y además, pues también piensa bien lo que quieres, porque resulta que el equipo, pues después de tener la ventaja con el gol de Matías Alustiza, deja de ser propositivo, deja de generar acciones de peligro y permite que Leones Negros se vaya encima y con esa falta, ¿no? Esa falta que no pues fue en los linderos del área, le abre la puerta para que el Leones Negros empatara de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya tampoco es tiempo de lamentarse. Ahora la situación con el Puebla es de que se reducen cada vez los espacios. El Puebla está ahora sí obligado a ganar los 12 puntos que le restan y que Leones Negros no haga más de 7 puntos. Si Ajá, es que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. A ver, un poco para claridad de quien nos ve y nos escucha. Si los Leones Negros de la UDG suman 3 puntos, Puebla podría no sumar ninguno. Exactamente, con 3. Si el Puebla no suma ninguno en estos dos, de los 12 que están disponibles, y Leones Negros con 3 ya se salva. Y así van creciendo las posibilidades o las fórmulas, ¿no? Para que el Puebla se salve. Claro, digamos que el peor escenario para Puebla sería que la UDG logre 7 puntos, 8 puntos, porque ahí obligaría a la Franja prácticamente a ganar los que le quedan. Exactamente. Ese sería el peor escenario. Sí. Ahora, habrá que esperar que los logren, ¿no? Digo, entiendo que ya no está tanto en las manos del Puebla, pero si tú te pones a ver los juegos que le restan a la UDG, yo no veo que pueda ganar 3 partidos o 2 y empatar 1. Híjole, lo veo muy complicado. Si UDG no logra esos puntos, le facilitaría mucho el camino a Puebla. Sí. Y bueno, tan fácil era que si el Puebla ganaba ese partido, obligaba a los Leones Negros también a ganar los últimos juegos, para que los últimos juegos que le quedaban, ¿no? Prácticamente ganarlos todos. A ver, es decir, aquí el punto es, Puebla tenía los 3 puntos en la bolsa. Un error, porque tampoco es que lo dejé le llegara 25 veces si estuviéramos con el camión atrás, ¿no? Por un error se empata el partido. Era mejor traerse los 3 puntos, sí, pero tampoco quedó en tan mala posición. No. De acuerdo a esto que estamos platicando. La diferencia son milésimas, ¿no? Sí. Y eso puede cambiar también dependiendo de los resultados que tenga Leones Negros. Leones Negros, en efecto, no tiene un calendario tan fácil. Puebla, por ejemplo, recibe a Atlas este fin de semana. Luego se irá a Pachuca, cierra en casa contra León y va contra Santos.
Y del mismo calibre también son los rivales de Leones Negros, ¿no? Que este fin de semana va a Pachuca. Y por ahí también se van a enfrentar a Santos en el cierre del campeonato. Entonces, Pachuca, Santos, pero por ahí también tienen a Cruz Azul. Cierran con Cruz Azul, de hecho. El último partido de la temporada regular es contra Cruz Azul en el Estadio Azul. Entonces que también los dos equipos tienen están marcados a tener un calendario complicado. Pues sí, insisto, a ver, es que hay gente que diría, bueno, si empataron, pues tendrían que haber quedado igual que como venían. No, porque UDG promedia distinto, digamos que tiene números diferentes, pues la cantidad de puntos que hace se divide entre los partidos que han jugado y son muchos menos que los de Puebla, por eso es tan volátil y tan movible el asunto, ¿no? Sí, y ese puntito a Puebla le sabe totalmente distinto a unos Leones Negros que por eso festejaron como si hubieran ganado el partido, ¿no? Claro. O sea, ellos el no haber sumado ya 3, o si no hubieran sumado ni siquiera un punto, pues entonces sí los mete en serios problemas. Así es, pero bueno, por lo pronto ahí está la franja. Lobos ya en liguilla, ¿no? Lobos en liguilla, de hecho ya están los horarios. Este jueves visitarán a Correcaminos en el Estadio Marte Regómez a las 9 de la noche, y el partido de regreso será el domingo 19 de abril a las 5 de la tarde en el Estadio Universitario. Esto lógicamente para que no se empalme con el partido de Puebla, que Puebla jugará el sábado a las 5 contra Atlas. Entonces el fin de semana doble cartelera en el Estadio Universitario. Y de ahí pues esperar que Lobos pueda aprovechar su condición de local, que saque muy buen resultado en esta serie contra Correcaminos, y ver si le alcanza para llegar a semifinales, donde por ejemplo ya está instalado el equipo de San Luis. San Luis, al terminar como líder general, descansa en esta primera ronda y ya nada más espera a rival para las semifinales. Okay. Así están las cosas con Lobos. Oye, pero bueno, entonces el equipo universitario ya se metió a liguilla, está en buena posición. No sé qué tan conveniente hubiera sido, digo, no sé si sea el caso, el lograr que se fuera el mismo día, pues, que pudieran hacer los dos y ya aprovechar el estadio lleno de una liguilla para un partido muy importante de otra magnitud. Ahora, hablando de la Copa, hoy me estaban informando los precios para el juego para la final de Puebla Chivas en la Copa. Qué cosa tan ridícula, ¿eh? Yo la verdad es que no me parece ofensivo para el amable aficionado. Sí, la verdad es que es una mentada, ¿no? Sí, para la gente, absoluto. Porque, o sea, ponerle los boletos como si estuvieran disputando un partido de liguilla normal. Sí sabemos que es la final de la Copa, pero los ánimos de la gente, por supuesto, no están del mejor. Y aparte tienes un partido en medio, ¿no? Que es el partido de contra Atlas. Entonces, es un hecho que la gente le vas a poner a pensar primero en cómo juntar ese dinero, y después a cuál partido vas, si vas contra Atlas o vas contra Chivas. Lo que sí es que la directiva pues otra vez se vuelve a abusar del corazón de la gente, de tomar este partido como su caja chica, ¿no? De hacerse dinero. Pero es que además lo toman en condiciones que tampoco habría mucho argumento, ¿no? Sí, cuando has zarandeado al aficionado durante todo el torneo y lo has traído ahí pasando penumbras, pues cuando menos que tengan algún tipo de aliciente para una final que seguramente será lo más destacado que tenga Puebla este año. Pero además aprovechas que son las Chivas, porque si fuera Querétaro, Puebla o fuera la final, no estarían haciendo eso, Isra. Y me parece demasiado exagerado que porque son las Chivas y sabes que son muy atractivos, pongan los precios en 600 pesos para ir a ver un partido de fútbol. Me parece absolutamente ridículo. Sí, de hecho, es prácticamente te está costando el boleto de un espectáculo, el que tú quieras, incluso más caro, ¿no? O sea, pone el concierto que tú quieras. Mira, para ver a 4 grupos en Love Ride son desde 200. Exactamente. Y fíjate, ahí hay que pagar 600 pesos por ir a ver 90 minutos. 650 pesos en una zona VIP, por ejemplo, de Love Ride, que estábamos haciendo la cuenta con Arturo. Sí, pero tiene todo lo que tienes, ¿no? O sea, aparte es una cuestión altruista. Sí. Aquí no, aquí es lógicamente todo será para la directiva, que no mire esa parte que no tiene un termómetro con la gente, ¿no? La gente lógicamente está frustrada, ven en Luis Gabriel Rey al villano, ¿no? Luego se meten en discusiones con senadores, ¿no? Y en redes sociales, ahí con Lozano. Exactamente, discusiones banales, y entonces eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Un ánimo bastante, muy alto de la gente,
agresivos en algunos casos también con el equipo y con Luis Gabriel Rey, ¿no? Entonces por eso no tiene, ahora, no se ve coherencia. Mira, Luis Gabriel evidentemente fue un error, no ha sido Luis Gabriel Rey que se esperaba, pero bueno, también que esperábamos, Luis Gabriel tiene 35 años. Y yo diría que tampoco es el gran culpable, porque ha habido otros en otros momentos y en otras historias, y no olvidemos que todo esto tiene que ver con varios años, no únicamente con un partido del fin de semana. Y por otro lado, ya me cansé de hablar de la franja, ahora dime qué con Pericos. ¿Qué hay con Pericos? Bueno, los Pericos este fin de semana perdieron, lamentablemente, no fue así como que la noticia sí. Yo pensé que me ibas a dar buenas noticias de los Pericos. No, pero lo que te puedo decir del equipo de Puebla es que están en tercer lugar de la zona sur. Mañana ya regresan a casa o abren serie en casa contra el equipo de Zarape del Saltillo a partir de las 7 de la noche. Los juegos serán martes, miércoles y jueves, y el fin de semana los Regalos de Aguascalientes. El equipo de Pericos es de los pocos que lograron sacar importantes resultados fuera de casa en la primera semana de actividades de la liga, y ya regresando este fin de semana aquí a casa, esta semana aquí a casa, pues ya podrían remontar posiciones y hablar de que estén en el liderato, ¿no? De hecho estuvieron el viernes, la madrugada del sábado, como líderes, y aparecieron en esa posición, y ahorita ya se les complicó el camino. Bueno, ahí están los Pericos de Puebla. Muy bien. Gracias, Israel, nos vemos en un ratito. Nos vemos un rato, gracias. Adiós. Bueno, pues ahí está el joven Israel Valero con nosotros, platicando de deportes. Nacional. Al aire noticias. ¿Qué onda con las casas de Osorio Chong, doctor? Pues que no salimos de una, ya estamos en otra, mi querido Manuel. Las casas en la mejor zona de la Ciudad de México, las casas de los políticos. El Proceso hace una investigación y dice que Osorio Chong vivía en una casota y que luego se cambió a otra casota, casi enfrente de la señora esposa del señor Peña Nieto. Y él dice que es mentira, que no es cierto y que las casas no son de él. Básicamente esa es la nota de Proceso. Acusa Proceso en una respuesta en 2 cuartillas a Proceso de por sí andar buscando prietitos en sus arroces, que lo ha acusado de varias cosas que nunca le ha podido probar, y en pocas palabras dice que las casas son rentadas. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió por medio de su cuenta de Twitter también a las acusaciones realizadas por la revista Proceso, la cual afirma que el secretario podría estar involucrado en un presunto conflicto de interés por la compra de una residencia con valor aproximado de 50 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec y otro inmueble en la colonia Bosques de las Lomas de la Ciudad de México. Asimismo, la publicación afirma que el subsecretario de Osorio Chong, Luis Enrique Miranda, también goza de una propiedad en el primer sector mencionado. La revista hace énfasis en los previos casos de conflicto de interés relacionados a las propiedades del presidente de la República, el titular de Hacienda y Crédito Público Videgaray, y señala que la supuesta propiedad en las Lomas de Chapultepec, la cual está a nombre de la esposa del secretario, se ubica a unos metros de la Casa Blanca. Hay varias cosas acá. En principio la acusación no es de fraude, es de conflicto de intereses, que es una figura jurídica también, ¿no? Sobre todo es una figura política importante, el conflicto de intereses. Los señores tienen casas que fueron propiedad de contratistas, o lo son en el caso de la de Osorio. Hay otros elementos, por ejemplo, la esposa del presidente dijo que Televisa le paga una fortuna que no ganó ni Marilyn Monroe en sus mejores tiempos, y probablemente no gane Jennifer Aniston, pero bueno, ella dice y Televisa sostiene que le pagaron muy bien y de ahí compró su casa, entonces que no hay conflicto de interés. Luego resulta que se la compró un contratista del gobierno del Estado de México y actual contratista del gobierno federal. Ahí es donde ya hay conflicto de interés, o parece haberlo. En fin, Videgaray la misma historia, más o menos, con su casita en Malinalco, o también sea, el comprada. Tema no tiene que ver con que la casa sea muy grande, con que ¿cuánto la cuesta tenga la casa? Rentada. Yo insisto en que ni modo que viva en la el colonia es el Portales, conflicto de ¿no? interés. Es el conflicto de interés. Y en el caso de Osorio, aun si las casas no son suyas,
son de un contratista de su gobierno en Hidalgo y del gobierno federal. La señora esposa del secretario de Gobernación trabaja en el DIF, es la directora ejecutiva del DIF, cargo equivalente, por cierto, al que tuvo Ana Tere Aranda, poblana en el tiempo de Fox. Habría que preguntarle cuánto ganaba la Ana Tere. Yo creo que bien, porque sí le cambió mucho la vida. Yo la conocía de antes y de después, ¿no? Y sí, claro, mejoró. Sí. Bueno, pero el caso es que a lo que voy, igual tienen lana para pagar un rentón. La señora gana como 200,000 pesos y él también, o un poco menos. Igual, ¿no? Y si pagan 50 de renta, dices, bueno, pues se considera en términos de salario mínimo, perdón que cite yo, sí puede sonar hasta ofensivo, pero que tu vivienda cuesta el 30% de tu ingreso. Si tu vivienda te cuesta el 30% de tu ingreso, está nivelado tu presupuesto, así debe de costarte, sea que estés pagando una propiedad o que le estés rentando. Claro. Entonces, en este caso, el ingreso común les da para pagar una renta como de 3x4 de 120,000 pesos al mes, ¿no? Que más o menos lo entiende uno. Y la bronca es que la casa es de un contratista, claro. Manuel. Y bueno, el señor dice que a él sus chicles y que las casas no son suyas y que el proceso está mintiendo. El proceso está obligado a comprobar lo que publicó, ¿no? Publica un aviso en el registro público de la propiedad, o como se llame en el Estado de México, un aviso de compra de la casa por la señora esposa, que no es todavía la escritura, es un aviso, voy a comprar esta casa. Eso es lo que se hace cuando uno va a vender una propiedad, se da el aviso para que si por ahí hay alguna hipoteca oculta, luego pasan esas cosas, ¿no? Hombre. Y te digan, no, pues no puedes vender tu propiedad porque resulta que hace 28 años pagaste una deuda, pero el banco no se le pegó la gana, se le olvidó, no tuviste la tingencia de hacer que se borrara en registro. Y ahora tienes todo un rollo para lograrlo. Bueno, para eso sirven los avisos, fundamentalmente. Hay un aviso por ahí que publicó Proceso, aquí las 2 cuartillas. ¿Tú lo hubieras publicado así? ¿Proceso? O sea, encuentras un aviso, ¿lo publicas? El aviso, ¿O te esperas a lo que venga para que ya el se aviso informa? sí lo publicas si es a lo que pudiste llegar. Ahora, decir por el aviso de compra-venta en el registro público que alguien es propietario de algo no es exacto. No, a lo mejor tiene más información y a lo mejor no la tiene, ¿no? Bueno. Entonces ahí viene el asunto. Ese es el asunto de las casas del señor Osorio, pero lo que es un verdadero problema para el gobierno federal, Manuel, es que están todos metidos en esto que dicen que no hay conflicto de intereses. Yo creo que los hay, desde luego, ¿no? Y está el presidente y sus 2 vicepresidentes. Se supone que Videgaray maneja asuntos económicos y Osorio los asuntos políticos. Y se supone que los 2 brazos y la cabeza de este gobierno tienen conflictos de intereses. Pero dicen que no. Pues ni modo que digan que sí. Pero a ver, doctor, aquí el tema es... Es que no sé cómo plantearlo. A ver, yo tengo un mecánico de confianza. ¿Necesitas un mecánico? Ven, yo te llevo. Y entonces vas con el mecánico de confianza y al final todos tenemos relación con ese mecánico de confianza. Ajá. Y es un poco lo que sucedió aquí. Es un poco lo que sucedió ahí. El problema es que tú a tu mecánico le pagas de tu lana. Claro. Y a este mecánico le pagan de la lana nuestra, no de la suya, ¿no? Ese es el primer, porque si no, no habría conflicto de interés. O sea, un particular no puede tener conflicto de intereses. Claro. Básicamente. Puede tener un conflicto laboral, MBS y Carmen Aristegui. No es un conflicto de intereses. Puedes tener otro tipo de conflictos entre particulares. El conflicto de intereses es el conflicto del gobierno, pues, que se mete en estos berenjenales. Bueno, pues así la historia. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, es Al Aire Noticias en estamosalaire.com con el doctor José Luis Pandal y aquí con su charro negro. Vamos y venimos.
Bueno, tenemos cosas sucedidas un 13 de abril de muchos años atrás y por eso, doctor, te ponemos toda la atención debida. Pues mira, en un día como hoy, en 1499, el Papa Alejandro VI publica una bula que autoriza al cardenal Cisneros la creación de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Por qué? Me parece interesante, porque es una universidad extraordinaria en una ciudad bellísima. Y además el cardenal Cisneros no solo pasa la historia por crear la Universidad de Henares, sino porque le ponen su nombre a un brandy de primerísima calidad. Sí. Entonces, bueno, por eso lo mencionamos hoy, ¿no? Claro. Muy merecido haber bautizado al brandy. En 1870 se inaugura en Nueva York, se crea el Museo Metropolitano de Arte, que es una institución que hay que conocer, a la que hay que acudir si va usted por ahí a Nueva York. Si va dentro de unos años, probablemente por allá nos encontremos, porque ya sabe que yo me voy a jubilar. De usted, estimado auditorio, y de usted, estimado patrocinador, depende que sea más pronto o más tarde. Allá me voy a ir a vivir cuando me jubile, a Nueva York, a Manhattan en particular, pero Nueva York no es solo Manhattan, por cierto. En 1943, en la bahía de San Francisco, se escapan 4 presos. Hay hasta una película de eso. Ajá. James Borman, Fred Hunter, Harold Brest y Floyd Hamilton, de la prisión de Alcatraz. Esa prisión de la que decían que no se podía escapar nadie. Estos sí se escaparon, desaparecieron de la prisión. Te digo que hay una película, creo, con Clint Eastwood, ¿no? La de Escape de Alcatraz, sí, creo que no me acuerdo bien. Pero bueno, algo que no se esperaba. ¿Qué más tenemos por ahí en un día como hoy, Manuel? ¿Tienes por ahí alguna efeméride importante? Como siempre, doctor, yo te puedo decir que, por ejemplo, hoy es Día Internacional del Beso, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 46 horas. 46 horas dando un beso, doctor. Me parece un desperdicio, Manuel. Que podría uno. Sí, la verdad, pues solo será por batir el récord, ¿no? Y lo peor de todo es que no se enamoró. Ya sabes. Que 46 horas pudieron haber hecho tantas cosas. Sí. Digo, mucho más allá de darse un beso, pero bueno. El 13 de abril de cada año se celebra este Día Internacional del Beso, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día, principalmente aquellos en los que los participantes deben establecer registros de beso. Y bueno, pues así es como se instituyó de alguna manera el Día del Beso. Este Día Internacional del Beso, que es hoy. Y está bien. Sí, ¿cómo andas de festejo hoy o qué? No, pues dicen que el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Es un paso doble que me viene a la memoria, ¿no? Sí, cómo no. Otra efeméride del día de hoy, 1987, Portugal y la República China firmaron el tratado por el cual Macao volvió a ser territorio chino en 1999. Lo que pasó con Hong Kong y los ingleses pasó con Portugal y los chinos en Macao, el territorio de Macao. En 2002, otra efeméride interesante, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez reasume el poder luego de haber sido depuesto por un golpe de Estado, ¿te acuerdas? Sí. Un golpe de Estado, lo detuvieron, y hubo desde luego un escándalo internacional porque Hugo Chávez era el legítimo presidente democráticamente electo de Venezuela. En 2002, solamente 2 días estuvo depuesto y se volvió a poner hasta que se murió. Así es. Presidente Hugo Chávez. En 1970 nació Eduardo Capetillo, doctor. Cantante y actor mexicano. Sí, como no, hijo del segundo matrimonio de su papá, del matador Manuel Capetillo. Él no se dedicó a los toros, pero tiene 4 hermanos toreros, 2 por parte de padre, Manolo y Guillermo, y 2 por parte de madre, los Arruza. Carlos y Manolo Arruza son hijos de su mamá de él, o sea, de Capetillo, y Guillermo y Manolo Capetillo son hijos de su papá de él, o sea, de Eduardo. Él se dedicó a la farándula. Qué cantidad de cosas sabes, doctor. No, pues a veces me es dejas... una familia que también goza de mi admiración y afecto. Y amistad. Y no, esa no. Esa no. No hay que ser son mis cuates. No son Oye, mis cuates. En el 75 nació Lou Vega. ¿Te acuerdas de este Mambo cantante? Number 5. Bueno, cantante alemán, por cierto. Por cierto, sí. Afroalemán. O semi-afroalemán. Claudio Bravo, futbolista chileno, que hoy es portero ¿de dónde, Dani? De un edificio en Claudio Barcelona, Bravo, ¿no? De Casa nació en el Batlló, 83, está en el Barça, así es. Por eso. Claudio Bravo. Y ¿sabes quién se nos adelantó un día como hoy, doctor?
dígame usted, sí sé, pero usted dígame. Sí, es que tengo varias opciones. Sí, hay varios y hay algunos importantes. Hoy Eduardo Galeano, ¿no? Que platicábamos Esta será una fecha negra para los Lets, Eduardo Galeano y Günter Grass. Sí, que son, digamos, los que se recuerdan de este día. ¿Tenías alguien más, doctor? No, básicamente esa se volverá efeméride, desde luego, lamentable, ¿no? Sí. Léalos a los dos. Eso tenemos en la historia y volvemos para comentar brevemente de estos dos personajes, Günter Grass y Eduardo Galeano. Internacional. Al aire noticias. Empezando por Günter Grass, es un escritor alemán de origen polaco. Él nació en Danzig, o Danzig para los alemanes, una zona limítrofe entre Polonia y Alemania, que fue polaca, luego alemana, luego polaca, luego alemana. Alguna vez estuvo bajo el dominio soviético y por algún tiempo fue lo que llamaban territorio libre de Danzig. Hay astilleros ahí famosos. Ahí nació Günter Grass. Y entonces pues vivió esa tremenda tensión en su niñez y juventud de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y escribió una obra, su obra más conocida se llama El tambor de hojalata. El niño es un niño que se llama Oscar y es el personaje fundamental. ¿Qué hace Günter Grass en esa obra? Y en otras, pues nos habla de la guerra como es en realidad, no de la guerra romántica, sino de la guerra terrible, descarnada, dolorosa, que afecta y destruye familias y afecta y destruye ilusiones y se padece de una manera que no se le desea a nadie, ¿no? Después se mete en algunos problemas, lo acusan de haber sido nazi. En su autobiografía escrita muchos años después del Tambor de Hojalata, que es una obra de los 50s, reconoce haber sido parte a los 17 años de la Waffen-SS, las tropas de élite de la seguridad de la SS alemana nazi, y desde luego lo condena, y después también es criticado fuertemente en los últimos años de su vida por el Estado judío, representado por gente como el nefasto Netanyahu, que lo acusan de antisemita y de nazi, siendo que lo que Günter Grass fundamentalmente dice es que no hay que olvidar lo que pasó para no repetirlo, y que hay muchas cosas en el gobierno de la derecha judía que se parece al gobierno nazi, al gobierno de la derecha nazi. Ese es Günter Grass. Obras tiene muchas, es un escritor prolífico, no es un escritor fácil de leer. De hecho, El tambor de hojalata no es una obra fácil, hay una buena traducción al español, pero es una obra que a veces te hace acordar de los clásicos rusos, con largas descripciones, con muchos nombres, pero que te informa de alguna manera, te mete en el mundo de entonces. Después, en otras obras te describe un Berlín. El Berlín visto con los ojos de Günter Grass es algo que también hay que leer. Digo, sería absurdo ponerme a citar sus obras, pero hay que leer si quieres saber de las entrañas de Berlín también, y de la guerra y la posguerra en Europa. Y en el caso de Galeano es otro tema. Tengo que yo siento como que se me murió un primo, porque con Galeano crecimos muchos de mi generación. Galeano en 1971 publica Las venas abiertas de América Latina, que pretende ser una revisión, es una revisión histórica desde antes de la llegada de los españoles, de los europeos a América, y después de cómo América Latina fue desde el primer momento del siglo XVI al XIX saqueada por los europeos, el XIX y el XX saqueada por los norteamericanos fundamentalmente, pero por los imperios económicos básicamente, ¿no? Y entonces te describe una América, cuando lees Las venas abiertas de América Latina, te describe una América que vivimos de alguna manera de más cerca, ¿no? Te explicas pues los conflictos en la América Latina cuando lees esta obra. Anécdota, cuando Chávez, el presidente de Venezuela, quería creo que Obama fue, no me acuerdo si fue, sí, Obama, quería que entendiera lo que era América Latina, le dijo: mira, presidente, te regalo este libro, léelo y después de que lo leas platicamos, y le regaló Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Con el paso del tiempo, esta obra también fue muy criticada como, de alguna manera, como un poco como
una visión miope de lo que era América, una visión reducida de lo que era América, una visión que no tenía profundidad en el estudio económico de América Latina, y el hijo de Vargas Llosa y algún otro autor publicaron algo así, no, ¿cómo se llama? Una obra, se me olvidan las que me parecen insulsas, algo así como el manual del perfecto idiota latinoamericano, creo que se llama, que en mucho es una respuesta a las venas abiertas de América Latina. Te digo que insulso porque al fin y al cabo se tratan de justificar una serie de agresiones y de expoliaciones del imperio en América Latina de una manera medio burda y medio absurda, y también de una manera reduccionista, ¿no? Hacen como que todos los problemas son muy fáciles de entender y no lo son. Con el paso del tiempo, Galeano, en alguna entrevista dijo que él no volvería a leer su propia obra, y que incluso creía que era una obra muy densa y muy pesada, como eran las obras de la izquierda latinoamericana de los 70s. O sea, Galeano evoluciona como evolucionamos todos, pero también dice: no me arrepiento de haberla escrito, que eso es lo importante. Tú no puedes decir, si quieres saber qué es América Latina, lee esta obra y ya lo sabrás. No. Pero si quieres saber América Latina, no puedes saber qué es América Latina, no puedes dejar de leer a Eduardo Galeano, ni en su primera etapa, ni en Las Venas Abiertas, ni en su última etapa, ¿no? Claro. Además es un hombre que es un hacedor, es un plasmador de ideas profundas e importantes en bellísima expresión literaria. Hay que leer a Eduardo Galeano, es una pérdida, desde luego. Es un hombre que, bueno, yo cada vez veo más jóvenes a la gente que se está muriendo. 74 años, Günter Grass tenía 83, 87, no me acuerdo, bastante más que Galeano, y hay otros más viejos que él que ahí siguen y siguen produciendo. Es una pérdida, sí, es una pérdida grande para la literatura latinoamericana, y además un hombre muy claro. A mí, si me preguntas qué hacía Galeano fundamentalmente, exasperaba a los políticos solemnes de América Latina y del mundo con su sentido común. Un hombre que tenía un sentido común y un modo de ver las cosas que tiene muy poca gente. Ese es Eduardo Galeano. Esas son las notas internacionales que tenemos. Entonces vamos y venimos con entrevistas. No sé si vamos a corte otra vez o si nada más hacemos como que vamos a corte o qué, porque tenemos una entrevista en el estudio. Estoy viendo fijamente, miren cómo la veo, a la productora de este programa, esperando instrucciones, disciplinado como soy. Entrevista. Al aire noticias. Bueno, ya está Arturo Ruiz Rodríguez con nosotros esta tarde aquí en Al Aire para hablar de Love Ride.
Ya la semana pasada platicamos algo en el espacio a las 3 de la tarde y bueno, pues hoy también aquí en Al Aire Noticias, platicar un poco de Love Ride, que será el próximo 25 de abril 2015. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Un gusto saludarte por aquí y además, bueno, pues contrastar aquí los conocimientos con mis conocimientos motociclísticos que se limitan a dos marcas, Harley Davidson e Indio. Había otra moto, ¿no? Indian. ¿Ya ves? Correcto. Casi me acuerdo. Claro, pero aparte de eso, alguna vez alguien me ha dado aventón en moto en una sección de mucho tráfico en México. El miedo más grande que he pasado en mi vida. Seguramente. Pero bueno, es una afición interesante esta del motociclismo. Claro que sí, y fíjate que ahorita lo que estabas mencionando, ¿no? El tema de Indian y de Harley Davidson, bueno, dos marcas que tienen, Harley tiene más de 110 años. Claro, sí. Indian, bueno, dejó de fabricar motos por ahí un ratito, pero ya está de regreso en el mercado. Y este es un evento que tiene que ver con la comunidad de motociclistas y aparte con artistas y aparte con la sociedad, pero lo más importante es que tiene que ver con un tema altruista, que es la parte medular de este evento, que es un evento que hacemos a beneficio de una casa de niños con cáncer, que se llama Una Nueva Esperanza, UNE, y bueno, ellos llevan más de 15 años haciendo esta extraordinaria labor de ayudar a tantos chiquitines que vienen de un extracto social muy marginado, claro, independientemente de sufrir con esta terrible enfermedad. Enfermedad terrible, destructiva, que destruye al enfermo, destruye a la familia. Es terrible, sí. A la sociedad en conjunto, ¿no? En conjunto, digo, ahora... daño en todos los sentidos, vaya, hasta en el más prosaico, hasta en el costo, pues el cáncer cuesta mucho atenderlo, ¿no? Porque además es una enfermedad que prácticamente, afortunadamente, casi en todos los casos es curable si se detecta a tiempo en estos momentos. Digo, de algo se muere uno, desde luego, claro, ¿no? Pero es importante la detección y la atención, pero es muy caro también, ¿no? Es muy caro, y lo que tú dices es la detección, es la parte más importante. Y Casa Nueva Esperanza, hace 2 años comenzaron con un proyecto de un centro de investigación para el cáncer que más afecta a los chiquitines de la región centro-sureste de México, que es lo que atiende esta casa. Y comenzaron con este proyecto, ya está, de hecho, ahora en el mes de mayo van a inaugurar las instalaciones, y bueno, cuando tú ves esa labor altruista de esta gente que pone su vida, su tiempo y todo en pro de la sociedad, no nos queda más que podernos sumar. Entonces, por eso es que nace este proyecto de Love Ride México. En el programa anterior comentaba que esta es una asociación que tiene representación en Estados Unidos y en Europa, y comienza con el corazón de los bikers, porque al final del día lo que nos caracteriza es el corazón muy humano, y no porque el resto de la sociedad no lo tenga, simplemente que nosotros a lo mejor lo representamos un poquito más con el tema de las motos. Tienen los bikers, como dices, tienen una característica, cuando uno comparte una afición, pues se hace lo que se llama espíritu de cuerpo, ¿no? Correcto. Y te enseña a ser solidario. Correcto. Pues, te enseña, sales a la carretera y salen un montón de motociclistas y se van cuidando y se van apoyando y se van protegiendo de alguna manera, ¿no? Disfrutan el placer de su hobby, pues, pero al mismo tiempo crean espíritu de cuerpo, crean espíritu de solidaridad, pues así es como yo lo entiendo, ¿no? Es perfecto lo que tú dices, y eso se refleja precisamente en este tipo de eventos, ¿no? Digo, hay muchos eventos durante todo el año donde diferentes grupos de motociclistas se reúnen precisamente, que para el Día de Reyes, que para el Día del Niño, bueno, una infinidad de eventos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos como marca es agarrar y mandar esta invitación a toda la comunidad de motociclistas, independientemente de la motocicleta que ellos tengan. No tiene que ver con un tema de Harley, eso es un tema abierto a todo el mundo, y lo que queremos hacer es representar el espíritu del evento, que la gente sepa que es importante ser altruista. Es importante ser solidario, y es importante, básicamente, la solidaridad es conmoverte, que es y compadecer, que es padecer con, no es tener lástima, no es lo mismo, con la gente que lo necesita, ¿no?
Así es. Y entonces, bueno, este evento ya vamos para el 6º aniversario. Hemos tenido, la verdad es que grandes artistas en el escenario de Lowride, y bueno, pues este 6º no va a ser la excepción. No, al contrario, estoy viendo aquí el elenco. Sí, el elenco es muy bueno. Regresa con nosotros, estuvo con nosotros Miguel Mateos, bueno, pues es de tiempo, ¿no? Más es de mi rodada. De nuestro tiempo. Sí. Así es. Bobby Pulido, que es el regional mexicano, los amigos de Merenglás, que también, bueno, pues tienen un corazón grande y se suman a este gran esfuerzo de Lowride, y este grupo que se llama Búfalo, que también es una banda de rock de nueva generación, vamos a llamarlo así, que son del DF, que vienen como abridores del evento, y todo lo que se recaba en el evento es precisamente para ayudar a esta Fundación de Niños con Cáncer. Entonces, Arturo, esta invitación es para que la gente vaya, escuche música, se divierta en un concierto, y ahí mismo ya están apoyando, ¿no? Ya están ayudando, y lo pueden hacer desde 200 pesos. Desde 200 pesos, la gente que vaya, que compre un boleto, ya está aportando una gran ayuda para esta Casa de Niños con Cáncer, que al final del día, bueno, pues se refleja cuando nosotros hacemos entrega de este cheque, claro. Antes de que arranque Miguel Mateos, que va a ser el que cierra el concierto, y ese día entregamos esos recursos para la Casa de Nueva Esperanza. Y sí, como dices, desde 200 pesos, digo, cualquiera agarra con 200 pesos, va a pasar una tarde padrísima, porque aparte de lo que comentamos el otro día, es un concierto muy diferente, porque el artista sabe que viene a eso. No viene como que es un... no viene a ayudar. Viene a ayudar. Eso es lo fundamental, ¿no? Viene a ayudar y viene con el espíritu de ayuda que te da otra visión de tu trabajo mismo, ¿no? Es correcto. Te da otro valor a tu trabajo. Es correcto. Digo, yo estoy sorprendido. Hablábamos de Miguel Mateos. Él vino hace 3 años y la verdad es que se conmovió mucho. Vio a los niños, fue a la rodada, dijo, oye, pues esto me encanta. Cuando pueda regresar, créeme que cuenta conmigo. Si sigo aquí dando todavía toquines, como dicen ellos, y bueno, pues viene de regreso ahora para esta 6ª edición. Estamos, la verdad es que muy, muy contentos de tenerlo. Oye, y aparte de rodada de Harley, bueno, de multimarca, de las motos que sean. Que quieran ir, son bienvenidos. Invitamos a la Asociación de Autos Antiguos. Desde el año pasado. Debes de conocer a Luis Argüelles. Sí, como no es que las 4 ruedas sí son lo mío, las 2 como que me voy de lado. A Luis Miguel Argüelles. Fue mi profesor Luis Miguel, imagínate. ¿Ah, sí? Imagínate. Bueno, pero hace tantos años. ¿Por qué le echas en cara? No, digo, pues alguien tengo que ser responsable. Bueno, Luisito, él participa con nosotros desde el año pasado. Es que él es vicepresidente de la Asociación del Automóvil Antiguo. Sí, cómo no. Y él va a estar con nosotros. Participan como 3-4 carritos ese día con nosotros, y aparte, bueno, la cantidad de motociclistas que se quieran sumar a esta rodada, pues obviamente hace que esto vaya generando más ruido, que más gente se acerque a esto. El año pasado tuvimos nada más en el Zócalo de la ciudad de Puebla más de 6,000 personas esperando la rodada, y lo hacemos por las principales avenidas de la ciudad de Puebla, y llegamos al complejo cultural, que es el venue oficial, la sede oficial de Lowride. La sede, exactamente, para que llevemos a cabo el concierto. Previo al concierto, muy importante, tenemos desde el día viernes actividades a partir del mediodía, ahí en el complejo cultural universitario, en el corredor y en la parte del Parque del Ajedrez. Tenemos una exhibición de autos antiguos y cerca de 20 motocicletas fabricadas a mano. Vienen varios constructores de motocicletas. Oye, esto de la restauración de las motos antiguas también tiene mucho auge, ¿no? Es toda una pasión y ha agarrado un auge increíble. Increíble. Sí. Viene un constructor de carros también que se dedica a todo el tema vintage de carros, también va a estar con nosotros. Vienen un par de aerógrafos que aparte de pintar coches, motos, bueno, hacen arte hablábamos el otro día en los refrigeradores, los 50. Sí. Es que el arte está en la vida, cosa de saberlo ver, ¿no? Es correcto. Y crear. Fíjate que hablando de motos, yo me acuerdo de 2 cosas siempre que hablo de motocicletas. Una, la película de Easy Riders, con Peter Fonda, Jack Nicholson y el que ya se murió, que se me va su nombre ahorita, pero que es todo un rollo. Otra, Steve McQueen en El Gran Escape. Steve McQueen era un gran motociclista y en la película El Gran Escape hace escenas en la moto extraordinarias que se sabe, o sea, es un hecho, que no quiso que lo doblaran, ¿no? Es correcto. Y que cuando, y se le entiende. Digo, cualquiera, pero cuando la productora intentó ponerle un doble, dijo, está bien, que el doble baje en su moto, brinque
cerca de alambre de púas. Sí. Y el doble dijo, no, mejor no. Eso yo no lo puedo hacer. Y eso hizo Steve McQueen, claro. y lo hizo él personalmente, que era un gran motociclista. Gran motociclista y de gran artista, ¿no? Easy Rider es una gran película que además te habla de un momento en la historia de Estados Unidos. Correcto. Muy importante. Sí. Son así como mis dos referencias peliculescas. Pero que no anda perdido, ¿verdad, No, Arturo? para nada. Y lo más nuevo, bueno, fue la última película que sacaron apenas hace como 6, 7 años, John Travolta y claro, sí. Lo claro. de Wild Hogs, ¿no? Pero también que eso pues, es el estereotipo de nuestros bikers, ¿no? Que realmente, bueno, nos vemos rudos, disfrazados, ¿no? Con la piel y todo. Yo cuando vi llegar aquí este cuate dije, qué barbaridad, ¿a qué partido estará afiliado? No, es un hombre muy pacífico. Sí. Entonces, la verdad que es lo que van a ver el 24 y 25, exhibición de coches, motos, arte urbano, van a estar un par de artistas que se dedican al tema del graffiti, pero ya sabes, plasmado en edificios, en lienzos, y van a estar ese día dándole auge. Vamos a tener a 4 artistas más en otros escenarios dentro del complejo cultural. Es un festival, ¿no? Lo claro. que estamos celebrando es la vida y realmente que tengamos este frente como sociedad al tema del cáncer. ¿Y los niños a los que atiende Una Nueva Esperanza participan de alguna manera? Ellos participan, ellos están el sábado en el concierto. De hecho, ellos planean todo alrededor del Love Ride porque saben que la fiesta es para ellos. Ellos son los protagonistas del evento. Ellos suben con Paco, obviamente quienes están en posibilidad de estar ese día ahí. Claro. Sí, porque tampoco se trata de exhibirlos. No se trata de exhibir. Pero sí se trata de hacerlos partícipes de algo que mucha gente con mucho cariño está dispuesta a hacer por ellos, ¿no? Así es. Y fíjate que eso se refleja, si se meten a redes sociales el día de hoy, lanzamos un promo, un video, precisamente con un grupo de motociclistas que hicimos en Casa Nueva Esperanza apenas hace unos días, y ves ahí cómo están interactuando, jugando con los niños, pero chéquenlo si tienen tiempo al rato. Pues si y de eso se trata. Y de eso se trata. Y de eso se trata precisamente. De eso se trata. Muy bien. De sumarnos, de rodar para ayudar, que es el lema del Love Ride. Claro. Arturo, ¿dónde se consiguen los boletos? Superboletos.com para público en general, y para los motociclistas que vayan directamente a la agencia o que se metan a la página de www.loveridemexico.com. Ahí viene una liga para las inscripciones. Se inscriben y de esa forma ellos ya están participando. Nada más el viernes van a tener que ir al Complejo Cultural Universitario, que es donde está el booth de inscripciones. Y ahí les entregan todas sus acreditaciones, todo para el evento. Lo que pasa es que viene mucha gente de fuera también. Claro. Vienen de fuera. Mira, el video lo están pasando ahorita, ya lo vi que están por ahí el video que grabamos. Nos están viendo en este video, sí. Y precisamente ese se grabó recientemente con un grupo de un club no es de Puebla, fíjate que es a nivel república, se llaman Los Legionarios. Y ahí están en la casita, mira, está con uno de los chiquitines que participó ahí. Y la verdad es que está muy espontáneo todo el video, los niños que están participando ahí en la casa, la gente que no conoce Casa Nueva Esperanza, que se den una vuelta, que se metan a www.unanuevaesperanza.org.mx para que vean la dirección. Está acá en la ciudad de Puebla, en San Andrés Cholula, en el municipio de San Andrés Cholula, muy cerca del Complejo Cultural Universitario. Oye, que esa imagen es esto que nos platicabas, ¿no? Que Oye, se ven todos mira, todos rudos. Sí. Ya andan jugando en la resbaladilla. Exactamente, están conviviendo con ellos ahí en la comida. Es muy importante la convivencia con estos niños, entre otras cosas, porque uno puede decir, hombre, sí, yo ayudo en lo que puedo y tal, pero tiene un valor también intrínseco, que es cuando uno ve estas tragedias, es cuando le da gracias a Dios por lo que tiene, justamente. Es correcto lo que tú dices. Eso es muy importante. Y mucha gente me pregunta, oye, pero ¿por qué Love Ride? Porque yo le doy gracias a Dios que mi familia, que mis hijos, hay que dar de regreso a la vida lo que nos da. Claro. Hay que ser agradecidos cuando uno tiene hijos, nietos sanos. Sí, así es. Hay que ser agradecidos, y una manera de serlos participando en estos eventos. Gracias, Arturo. Te agradezco mucho. Gracias, Arturo Ruiz, por estar con nosotros esta tarde. Muy amable, gracias. Lo esperamos el 25 de abril. Ya nos vamos, porque si no, ¿para qué quieres? Te habla, a ver, Manuel, despídete, por favor. Le recuerdo
Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros en redes sociales, en twitter.com/estamos al aire, en facebook.com/estamos al aire. En Twitter pueden seguir al doctor Pandal como @palabras mayores, a mí como @Manolo Frausto. Y pues pónganse en comunicación, los comentarios que vayan dejando, ya sea en YouTube o en estamosalaire.com. Pues aquí los iremos considerando, tomando en cuenta, y participen en los distintos temas que tenemos para todos ustedes. Ya saben que este contenido se queda en demanda en estamosalaire.com. Vámonos, gracias a todo el equipo, doctor. Gracias, Manolo, amigas, amigos, Arturo, todos los que participaron hoy. Gracias, Vero, Dani, Juan, todos, muchas gracias. Por aquí nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Adiós, buenas tardes.